Nosotros fuimos una familia muy humilde. Nací en Coronado, mis papás me llevaron después a Desamparados. En Desamparados pasé mi infancia, pasé mi adolescencia. Soy la mayor de 5 hermanos. Dios me prestó un papá y una mamá profundamente amantes de la religión católica y de las tradiciones católicas. Él nos exigía ir a misa, nos exigía rezar el rosario. No era algo agradable, era algo que yo le tenía temor. Después me casé, vine a Puriscal a vivir y tengo 3 hijos, todos mayores de edad, son mi orgullo, ya están casados. Vivo con mi esposo solamente, él y yo aquí en Desamparados. Cuando yo estaba niña, yo veía a Dios posiblemente parecido a mi papá, un Dios castigador, un Dios que si yo no obedecía, era un Dios con temor. Mi papá era alcohólico y entonces a veces llegaba y golpeaba paredes y nosotros nos escondíamos, las hermanas, debajo de la cama hasta que él se acostara y se durmiera porque le teníamos miedo. Yo pienso que yo pensaba un poco que Dios era parecido porque Dios es un papá. Entonces no era un Dios de amor, un Dios incondicional, sino un Dios más humano. Y así fue como me crié pensando en un Dios, con una imagen de un Dios muy humano, esa es la palabra. Una vez fuimos a la iglesia de la Merced, papá quería enseñarnos donde él fue bautizado porque él nació en Guapiles y a los 3 años de edad vinieron de Guapiles hacia San José y lo bautizaron en la iglesia de la Merced. Y mi hermana y yo veíamos a aquellos santos, fue casi como para una Semana Santa porque tenían listos las estatuas que hacen en procesión. Y entonces ella y yo nos volvíamos a ver y mientras papá oraba, nosotros fuimos a levantarle las faldas a un Cristo Nazareno que estaba ahí todo vestido de morado. Y fue un impacto tan terrible. Queríamos ver si tenía ropa interior. Y lo que vimos fue un montón de una estructura como varillas, yeso, un Dios que no tenía piernas. ¿Cómo es posible que yo piense que ese es un Dios todopoderoso si ni siquiera tiene piernas? Este Dios no me ve, este Dios está ahí estático. Mi abuela era la mamá de mi papá. Y ella protegía mucho a mi mamá porque sabía que mi papá era un alcohólico. Acuérdense que eso fue en los años 50, que yo nací, 60. Y la gente era muy machista y ella nos hablaba mucho de Dios. Mucho de lo que yo tenía de idea de que era Dios era porque ella nos contaba. Para ella es un Dios católico que se asoma así por las nubes y nos ve y que si uno está muerto, Dios está allá, que no tenemos que ponernos tristes. Y cuando mi abuela murió, ella prometió que me iba a cuidar toda la vida. Y cuando ella murió a mí me dio miedo. Yo decía, ¿cómo va a venir mi abuela a cuidarme? Porque ella decía que los muertos desde arriba nos veían y que desde arriba se ponían tristes o contentos. Entonces para mí fue un shock, un miedo. Yo decía, no, esto no puede ser. Y habían cosas que ya empezaban en mí a decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Aunque la única conocimiento que yo tenía era el conocimiento católico, lo que oía en la iglesia, el rosario, lo que me decían mis papás. Y aún ellos eran católicos, pero como de tradición, como dije hace un rato, porque lo que les dijo su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, no eran personas de escudriñar la Biblia, leer conocimientos nuevos, era pura tradición, eran cosas que posiblemente no estaban en la Biblia, pero ellos creían que era lo correcto. Yo después de que me gradué fui a trabajar a una clínica dental para económicamente ir a la universidad porque yo pasé el examen de admisión, fui a hacer las generales, pero hice solo las generales porque trabajar y estudiar no puede llevar uno muchas materias. Y ahí llegaron 2 pacientes que cuando llegaron me dijeron, ay, yo la conozco, usted es de nuestro pueblo, la vemos en los buses y hemos estado deseando hablarle para que nos acompañe a nuestra iglesia. Y en cada cita me invitaban y yo le decía, sí, el sábado llego, sí, el sábado llego, sábado. Yo casi creo que era una iglesia adventista, no estoy segura. Como yo no fui a la iglesia, entonces ellas iban los sábados a buscarme a mi casa y tocaban la puerta, ya está lista, hermana, le damos tiempo, hermana, lístese, hermana, vamos. Y yo, bueno, así fui 1, 2 o 3 veces y yo trataba de no ir. Y a veces si ellas no llegaban por mí, yo no iba, porque yo no quería. Yo no estaba buscando a Dios de esa manera y yo pensaba, eso es otra religión y en ese momento no es como ahora, que es más abierto. Uno le decía, no, no, los evangélicos no. Y para mí era solo, aquí católicos, aquí evangélicos. Entonces me matriculé
y fui los sábados para que cada vez que ellas llegaran a buscarme yo no estaba. Era una excusa para ya quitarme de ellas porque ya en la oficina habían terminado el tratamiento. Empecé a trabajar en el año 72. Tenía que coger 3 buses. Entonces, en el bus que sos vos, una muchacha que no conocían en Poriscal, ¿cuánto ganás? ¿A dónde trabajás? ¿De qué familia sos? ¿Qué haces los sábados? La gente, sobre todo muchachos y hombres que no me conocían, y entonces esto me molestaba mucho. Yo llegué al punto de decirle a una persona, disculpe que no le hable, pero es que me dan ganas de vomitar en el bus y hablo. Pero era una excusa. Y le conté todo esto a mi mamá porque ella estaba preocupada que yo estaba tan largo. Era la primera hija que se casaba. Me regaló un Nuevo Testamento, estos azulitos chiquititos que venden. Usted abre el Nuevo Testamento. Ni siquiera me dijo que lo leyera. Usted hace que está leyendo y se convierte en un zorrillo. Cuando una persona anda con una Biblia, las demás personas quieren que no le hable de Dios. Y entonces, dicho y hecho, yo abrí el librito y de tanto ir, venir, empecé a leerlo. Y entonces ahí hubo un choque porque no era lo que yo esperaba. Yo empiezo a leer la Biblia y, por ejemplo, veo en los evangelios donde Jesús resucita a Lázaro y dice, Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido. Pero si está dormido en el cielo no puede estar entre las nubes, como decía mi abuela viéndome. Entonces yo empiezo a ver una serie de incoherencias, pero yo leía la Biblia así como un libro. Yo nunca había leído la Biblia. Y cuando empiezo a ver estas incoherencias, la mente de uno empieza, pero esto está correcto, no está correcto. Y desde que yo me casé hasta que me pensioné, yo leía la Biblia y estaba en este dilema. Fueron muchísimos años. Y entonces terminé totalmente el Nuevo Testamento y compré una Biblia con los 2 testamentos. Y ahí el choque fue más grande, porque yo leo Éxodo y veo los mandamientos que no son los mismos de la iglesia. No haga esto, no, las imágenes no las adore. Dios le dice a uno, no adore imágenes. Y yo me acordaba, sí, claro, son un montón de varillas de construcción, decía yo. Era una terrible confusión entre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que la Biblia dice, y si lo que estoy haciendo no lo dice la Biblia, estoy pecando. Porque, por ejemplo, desde que yo empecé a leer la Biblia hasta que me pensioné, primero tuve a mis hijos, tuve que llevarlos a bautizar. Y ya yo había leído que el bautismo era por inmersión. Después de eso llevé a mis hijos a la primera comunión, otro choque, los mandamientos, el sábado. Habían tantas cosas en mi cabeza que yo decía, estoy haciendo lo correcto, esto no es lo correcto. Y cuando yo me pensioné, mis hijos ya trabajaban, eran adultos, mi hija se había casado. Y yo dije, ahora es cuando para mí, este va a ser el momento para mí. Y voy a tener tiempo para mí, voy a buscar la verdad. Yo en mi casa seguía la ideología católica. Entonces yo podía poco conversar con él. Y cuando se presentaba la conversación, me decía, no lean la Biblia, eso lo que hace es, dicen que eso hace que la gente se vuelve loca, que eso enreda a la gente, que eso no es bueno. Ya usted tiene una ideología, ya usted conoce a Dios. Yo te conocí católica, ¿para qué buscas más? Yo empecé, para mí aquí estaban los católicos y aquí los no católicos. Entonces yo estaba planchando y ponía prédicas en la computadora. Empecé a oír a Cash Luna, yo ponía prédicas católicas, prédicas cristianas. Entonces ahí la computadora le daba todas las prédicas que hay cristianas, pero lo que iban diciendo no coincidía con lo que yo leía en la Biblia. Entonces yo decía, no, este no. Y entonces buscaba otro pastor, otra prédica. Estaba oyéndola, planchando, lavando trastes. Un día escuché al pastor Bullón y entonces lo que decía, hermanos, el sábado, hermanos, y yo decía, sí, este es del sábado, es lo que yo creo. Y habían tantas coincidencias en lo que él decía que yo empecé a escuchar prédicas de él. Y entonces él decía que hay que buscar a Dios, que uno tiene que orar todos los días, que tiene que leer la Biblia todos los días, que tiene que buscar una persona para Cristo, que uno tiene que bautizarse, entregar su vida al Señor, y que la manera de bautizarse era sumergirse. Ya yo lo había leído en la Biblia, pero él me lo estaba reafirmando. Morir a esta vida, morir al pecado y volver a nacer a una vida nueva. Entonces yo dije, bueno, yo leo la Biblia, yo oro todos los días, pero no me he bautizado. Me bauticé de la otra manera y ya yo había leído que no era correcto. Entonces empieza esa esperación, yo quiero bautizarme, yo necesito bautizarme, pero que nadie se dé cuenta, porque voy a tener un problema con la casa. Cuando íbamos en los fines de semana o a algún lado así como al Camaquiri, ya estaba Victoria. Y entonces yo le decía, Victoria,
practiquemos el bautismo, ayúdeme. Yo me sumerjo y usted si ve que me estoy ahogando, me saca. Entonces yo me sumergía entre el agua, me tapaba la nariz, yo decía, Señor, bautízame, yo quiero bautizarme. Si yo me muero sin el bautismo de meterse en el agua, por favor, usted sepa que yo quería, porque yo no sabía cómo era, no sabía si era mucho rato, si era entrar y salir. Lo que yo quería era bautizarme. Y entonces empecé a crear una manera, a empezar a inventar cómo. Yo decía, si yo pudiera ir a una iglesia donde me bautizaran, voy, me bautizo, y yo digo que ando en una fiesta, que me invitaron a tomar café, y ya vengo bautizada, sigo leyendo la Biblia, sigo en la ideología adventista, sigo tratando de ser una buena persona, nadie se da cuenta y no tengo problemas. Victoria cumplió años un 30 de mayo. Victoria me invitó a doña Marta. Doña Marta es la otra abuela. Entonces me dice doña Marta, me contó Victoria que usted se bautiza en las piscinas. Ella me cuenta que usted quiere bautizarse. Ella quiere que usted vaya buscando una iglesia. Y ya yo le conté, ay sí, doña Marta, pero es que tengo problemas con José. Y usted sabe que él se diera cuenta que yo voy a tener iglesia. Y mi suegro. Y entonces me dice doña Marta, ay, si usted quiere yo la llevo a la iglesia, a mi iglesia. Entonces, y le digo, doña Marta, ahí bautizan. Sí, claro, ahí bautizan. Entonces yo le digo, ¿y cómo se llama su iglesia? Me dijo, Adventista del Séptimo Día. Y clic, el pastor Bullón, yo me acordé de todo. Yo dije, sí, sí, esa es la que yo quiero, doña Marta, esa es la iglesia que yo sé que ahí es. Yo el sábado voy. Me dice, ¿seguro, doña María? Pues el sábado le espero. El sábado yo llego. Ese sábado yo vine lista para que me bautizaran. Yo no conocía de mucho y aún sigo aprendiendo. Yo traje un paño y traje varias cosas porque yo pensaba que ya me iban a bautizar. Yo pensaba que todos los sábados bautizaban. Y ya doña Marta me presentó al pastor Samuel. Me dice, hermana, eso es un proceso, hay que conocer a Dios, usted tiene que conocer de Cristo, usted tiene que tomar decisiones, tiene que saber que hay un antes, un después, tiene que estar segura de lo que usted está haciendo. Entonces, ¿cuándo bautizan? Yo quiero bautizarme. Bueno, aquí tenemos una manera, tenemos este librito que se llama La Fe de Jesús y la estudiamos y preparamos a la persona, que ella nos cuente todas sus dudas, todas sus inquietudes. Entonces yo decía, el día que me bauticen no vuelvo. Si el pastor Samuel me bautiza a mí el día que yo vine lista ya, así con los tacos de frente, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Yo siempre digo que Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace, porque en ese venir todos los sábados, en esa desesperación de que ya hoy me bautizan, yo seguía viniendo y conocí las personas y ya yo me alistaba. Mi esposo se fue apaciguando, digamos, me traía, ya no me dejaba por allá, ya me dejaba aquí frente a la iglesia porque él decía, no, esa iglesia no, yo ahí no voy a entrar. Y entonces, poco a poco se fue acomodando. El día del bautismo cayó, yo llegué en junio, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre era tradición de nosotros, de mi familia, ir con Victoria al desfile. Era un sábado, mi esposo alistó todo y vamos, y a él le gusta cooperar, y la chiquita. Para nosotros, estar con los hijos siempre ha sido importante, y con los nietos, pero me bautizaban el 15 de septiembre. Entonces Victoria me dijo, vaya, y Patricia me dijo, no, vaya, usted está lista, ahí está mami Marta, ella la ayuda. Y mi esposo, vas a dejarla chiquita, vas a preferir ir ahí, siempre hemos venido, vas a preferir ir a la iglesia que acompañar a la nieta. Dice, es que no, esto no puede ser. Dice, ya estás cambiando cosas que no son como hemos sido siempre. Pero ya a mí había algo que no me importaba, que se enojara. Yo solo me quedaba callada y decía, sí, tiene razón. Pero es esta vez nada más, es solo una vez. Él no sabía que yo me iba a bautizar. Y hasta el día de hoy él no sabe que yo me bauticé. Él sospecha, pero él no me ha dicho nada. Y entonces vengo, alisto todo. Y Roy habló conmigo y me dijo, ve esa agüita que está ahí, está preparada para usted. Oramos y fue muy bonito. Las personas me trataban muy bien. Había como mucho menos gente que ahora. Y nos pasan adelante para hacer los votos. Y entonces empieza Samuel, usted promete tal cosa, yo sí, bendito Dios, sí. Y usted tal cosa, yo sí, bendito Dios, yo alzaba mi mano y decía que sí. Y usted cree los escritos de la hermana de White, y usted promete. Y me quedo yo pensando, voy a mentir, porque para mí la hermana de White era como la hermana Norma, era como la hermana Daniela, era como una pastora, era como alguien que hace escritos para la iglesia. Para mí ella era una persona viva
Y entonces yo decía, voy a mentir porque no la conozco, no me la han presentado, no ha venido cuando yo estoy. Y entonces yo alcé la mano y dije, sí, yo prometo, yo creo, y alcé la mano. Y entonces yo sabía que estaba mintiendo porque no la conocía. Y entonces empecé a leer los escritos de ella. El primero que leímos con Victoria en la pandemia fue el conflicto de los siglos. Y entonces yo sigo con la hermana de Juan, con la Biblia, sigo aprendiendo aquí en la iglesia y yo seguí viniendo a la iglesia. Ya no fue eso que me bauticé y no volví, porque yo me enamoré de la iglesia católica, de la iglesia adventista. Me enamoré de los hermanos y me recibían también. Era como el primer amor, como dicen. Y yo deseaba que todo el mundo supiera. Entonces yo empecé a hablarle a todo el mundo. Y mi esposo, de eso no, de eso no hablemos. Entonces yo empecé a leer la Biblia en la noche, cuando él ya se dormía, y a escribir, a hacer mis escritos en la noche. Pero sí mi vida cambió. Ya yo me sentí como más empoderada, digamos. Ya me daba miedo menos cosas. Ya yo me animaba a hacer más cosas. Y me di cuenta que el miedo que tenía, ese miedo al cambio, ese miedo como a enfrentarme a las personas, era miedo mío, que en realidad me fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, o el Señor me estaba ayudando. Y yo lo conocí a él en literatura, buscando, leyendo, escribiendo, pero yo no había tenido un encuentro así, digamos, algo que yo dijera, este es mi Dios. Y entonces, un día leyendo Efesios, me encontré esto. Dice que Dios, cuando me bautizó a mí, cuando nos bautizas todos, nos da las arras del Espíritu Santo. Entonces yo había escuchado a mi mamá decir que cuando ella se casó, llevó las arras. Y me preguntó a mí, cuando usted se casó, ¿no llevó las arras? Yo le dije, no, mamá, no, ya eso era de su época. Pero entonces yo no sabía qué eran las arras. Para mí eran unas monedas que ella llevó cuando se casó. Entonces vine a la Biblia y busqué qué eran las arras, porque ahí hablaba de las arras y yo no tenía un concepto claro de qué era. Y entonces en este texto dice que las arras se refiere a un pago inicial, a algo, una garantía, una prenda. Es una prenda que asegura un pago futuro, como un compromiso. Dice, en el Nuevo Testamento utiliza el término de forma figurada para describir al Espíritu Santo, quien es dado a los creyentes como las arras, o sea, el Espíritu Santo, el Padre me lo dio, cuando yo me bauticé, entró en mí, ya no era de afuera para adentro que me hablaba, sino de adentro para afuera, ya yo tenía eso, y entonces hubo como en mí un choque, o tal vez yo empecé a analizar lo que estaba leyendo. Yo dije, pero entonces si ya Dios me dio parte de lo que, entonces yo pertenezco a algo. Yo me sentí en ese momento como que estaba matriculada en un colegio, como que ya yo tenía parte de algo, como yo que pertenecía a algo, que ya yo estaba como en una lista. Yo no sé cómo decirlo, pero para mí fue muy importante porque ese fue el momento donde yo tuve como un encuentro con Dios. Y yo recuerdo que yo me puse las manos así, seguí en la computadora leyendo, y yo decía, Dios, me estás hablando. Donde yo conocí al Señor fue donde yo entendí que ya Él me dio parte del reino, que ya yo pertenezco a eso, que depende de mí seguir perseverando hasta el final. Dios fue un refugio para mí definitivamente, un amor platónico, porque yo no tenía amigas, en el mundo me gustaba hablar con la gente, mis hermanas y mi mamá estaban muy largo, con mi esposo no podía hablar, mis cuñadas, la familia de este lado no son familia, en realidad yo estoy aquí sola, mi única familia son mis hijos y mi esposo. Yo siento que mi refugio siempre fue Él. Yo encontré en alguien en quien decirle mis problemas, hablarle, y yo le hablaba ya como un compañero, Jesús, ¿a quién le voy a pedir? Es que si no le pido a usted, ¿a quién le voy a pedir? Nadie más me puede resolver ese problema. Ya yo tenía una certeza en Él. Oh, no puede ser. Yo que sea, mi mamá me dijo, ya está listo todo, ya tiene las arras. Yo dije, ay, no, mamá, eso es de la época suya. Eso. Y yo no. Ah, bendito Dios, bendito Dios. Qué cosa más hermosa. Ay, Dani, ¿cómo se le ocurrió? Usted no sabe lo que esto significa para mí. Yo ahí le creí a Dios, eso fue lo que pasó. Yo ahí le creí, digo, yo pertenezco. Bueno, bendito Dios. Dios quiera que alguien esté escuchando esto y que sea lo que necesita oír. Yo le diría que tiene que tener la certeza, pero la certeza de que Dios nunca nos abandona, de que Dios es fiel, aunque usted no lo busque, aunque usted no lo vea, aunque usted crea que todas las cosas están mal, tiene que tener la certeza de que Él está ahí.
y que Él día a día nos busca, aunque nosotros no lo busquemos, que sin Él no se puede hacer nada. Yo siempre he pensado que tanta perfección no puede ser casualidad. Yo pienso que nosotros íntimamente siempre sabemos que hay algo superior a nosotros. Lo que pasa es que a veces el mundo y con las cosas materiales nos atonta. Siempre he dicho que el diablo nos distrae con mucha cosa, sobre todo cuando tratamos de buscar a Dios. Pero sí, si usted tiene la necesidad de buscar a Dios, yo estoy segura que uno lo puede encontrar buscándolo uno mismo. Si Él está ahí, ¿para que uno lo llame? El Espíritu Santo está deseando que uno lo busque. El motor que mueve mi mundo es Dios. Sin Él, yo no estaría donde estoy. Sin Él, no tendría la certeza todos los días de que yo lo tengo a mi lado. Yo le diría a una persona, busque a Dios, persevere hasta el final, búsquelo día a día. Estamos buscando un regalo, estamos buscando algo que no es de esta tierra, por eso tiene que seguir día a día. Es algo que tenemos que continuar día a día perseverando, buscándolo, pero tiene que tener la certeza de que Él está aquí, que Él está con usted.